Rusia acaba de cambiar de ministro de Defensa y a la vez Ucrania acaba de recibir el super paquete de ayuda de 61.000 millones de dólares que viene de Washington. Esto significa una cosa: acaba de empezar una nueva etapa en la guerra y la pregunta es, ¿será la final? El presidente Biden acaba de firmar los proyectos de ley que incluyen una ayuda millonaria para Ucrania, Israel y Taiwán. Unos 61.000 millones de dólares están destinados a Kiev, que se enfrenta a una grave escasez de municiones y está perdiendo terreno frente a Rusia. Desde Avdiivka, ocupada en febrero, Rusia se ha adentrado hacia el oeste, forzando a las tropas ucranianas a abandonar varias localidades y a retrasar su línea defensiva. Rusia lleva la iniciativa, pero ahora Ucrania tiene lo que necesita. Hemos perdido 2 años donde hemos dado a ucranianos armas para no perder la guerra, pero no para ganarla. ¿Pero qué objetivo debe marcarse Kiev? Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, no renuncia a nada. Y Rusia ha podido avanzar en la línea del frente, pero no es demasiado tarde para que Ucrania se imponga. Hay más apoyo en camino. But it's not too late for Ukraine to prevail. Pero ¿y si el problema no fuera solo el armamento? Necesitan 500.000 nuevos reclutas para paliar la creciente escasez de infantería. Esta primavera, la guerra de Ucrania entra en una nueva fase. Mientras todo esto ocurre, notición. El Kremlin ha quitado a Sergei Shoigu como ministro de Defensa. Y ojo, porque este hombre llevaba 12 años en el cargo. La razón es que le han pillado en un escandalazo de corrupción de proporciones nachovidalianas, tanto a él como a su cúpula. Pero fijaos en un detalle importante. ¿A quién han puesto de sustituto? Pues nada más y nada menos que Andrei Belousov, que ni siquiera es militar, es economista. Es decir, que ahora Rusia se prepara para una economía de guerra que va para largo. En cualquier caso hablaremos de eso en otro vídeo, porque hoy vamos a centrarnos en lo que cambia en el lado ucraniano, porque por fin Estados Unidos ha aprobado ese super paquete de ayuda que tanto esperaban. 61.000 millones de dólares, si lo sumamos a los 54.000 millones de dólares que ha aprobado la Unión Europea y los 42.000 millones que ha puesto la propia Ucrania, tenemos 157.000 millones de dólares. Esto es ya más que el presupuesto de Rusia, ¿vale? Que tiene muchas comillas que veremos más adelante en este vídeo, pero una cosa está clara: esto cada vez se parece menos a un David contra Goliat. Ahora bien, ¿significa que los ucranianos ya pueden cantar victoria? ¡Para nada! Ya hemos visto a lo largo de esta guerra que una cosa es tener dinero, otra tener armas y otra muy distinta tener soldados. Porque de los creadores de Ucrania no tiene munición llega Ucrania no tiene soldados. Y atentos, porque este punto no depende tanto de la ayuda extranjera y es más polémico de lo que parece. De hecho, al final de este vídeo vamos a hablar incluso de feminismo. La guerra entra en una nueva fase y hoy voy a contaros qué incluye el paquete de ayuda useña, cómo va la guerra y ¿qué tiene que ver el feminismo con todo esto? Abrochaos el cinturón que hoy voy fuerte. Sin más, soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. La caída de Avdiivka a mediados de febrero marcó el mayor avance de Rusia en casi un año de guerra. Desde entonces, el ejército ruso ha estado avanzando lentamente por el este de Ucrania. Las tropas del Kremlin han ido ocupando hacia el oeste aldeas pertenecientes al Oblast de Donetsk. La última es Ocheretine, donde las fuerzas rusas lograron romper una primera línea de defensa y causar un agujero de 25 kilómetros cuadrados en las defensas ucranianas. Anteriormente, el mando ruso informó de la toma de Novobaimutivka, Semenivka y Berdichi, todas ellas entre 5 y 10 kilómetros al norte de Avdiivka. ¿Cómo ha conseguido sacar Rusia la guerra del estancamiento del que os vengo hablando desde que empecé con este canal? Pues básicamente por su mayor potencia de fuego de artillería. Normalmente se ha estimado esta superioridad rusa en 5 contra 1, pero es que las fuerzas ucranianas han tenido que racionar tanto sus municiones que la ventaja rusa en algunos lugares del frente ha llegado a ser de 17 proyectiles lanzados por Rusia por cada uno que lanzaba Ucrania. Y ya sé que el Manchester City sometió a Lunin, al portero ucraniano del Real Madrid, a un bombardero similar y no sirvió para nada. Pero esto no es fútbol, esto es la guerra. Y la necesidad de que Estados Unidos aprobara su multimillonario paquete de ayuda era vital para las posibilidades de Ucrania de seguir simplemente plantando cara a Rusia, tal y como reconoció Bill Burns, que es el director de la CIA.
Sin asistencia suplementaria, el panorama es mucho más grave. Creo que existe un riesgo muy real de que los ucranianos pierdan en el campo de batalla para finales de 2024 o al menos pongan a Putin en una posición en la que esencialmente pueda dictar los términos de un acuerdo político. Como ya sabéis todos, la ayuda de Estados Unidos ha estado bloqueada desde el pasado otoño, en 2023, en el Congreso por el Partido Republicano. Recordad que en noviembre tenemos elecciones presidenciales y su candidato, o sea, el candidato republicano, será Donald Trump, que asegura que si llega a la Casa Blanca acabará con la guerra de Ucrania en 24 horas, o como decimos en España, en 2 tardes. Y diréis, ¿por qué Trump ha permitido ahora que Biden logre la financiación que pidió para apoyar a Ucrania? Pues básicamente por 3 motivos. El primero es porque todo indica que con esta ayuda la guerra se prolongará hasta después de las elecciones, por lo que seguirá desgastando hasta noviembre al presidente Biden. Segundo, porque hay muchos congresistas republicanos que han votado en contra, así que tampoco os penséis que de golpe y porrazo Estados Unidos ha entrado en un momento idílico con demócratas y republicanos dándose la mano, cantando el Kumbaya y remando en la misma dirección. Para nada. Y tercero, porque los republicanos han influido en algunos aspectos básicos del paquete de ayudas. Luego os daré más detalles, pero ahora la pregunta es, ¿en qué se van a emplear esos 61.000 millones de dólares de ayuda estadounidense a Ucrania? ¿Por qué digo que la guerra de Ucrania entra ahora en una nueva fase? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. La última bala de Biden. Antes de continuar, 2 anuncios importantes. El primero, quedaos al OnlyFans de hoy porque voy a hablaros de la ley de influencers que ha sacado el gobierno de España. Es una ley que afecta bastante más de lo que mucha gente dice por ahí a los que nos dedicamos a la creación de contenido y probablemente a mucha más gente, incluyendo gente que no vive en España. Así que ya sabéis, en el OnlyFans de hoy lo comento y además os voy a dar una recomendación de un vídeo muy interesante donde lo explican muy bien. Y la siguiente noticia, pues lo de siempre, que en este canal sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que si os interesa la política internacional, alineada con un poquito de humor negro, este es vuestro sitio. Suscribíos y dad a la campanita para no perderos ninguna de mis actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Los 61.000 millones de dólares de paquete de ayuda a Ucrania se dividen en 6 categorías. La más importante, que supone un 42% de los fondos, 25.700 millones, se traducen en equipamiento militar para Ucrania. Este equipamiento llega por 3 vías, más de la mitad, 13.400 millones, corresponden a la autorización que el Congreso da al presidente Biden para enviar a Ucrania armas y municiones de los arsenales estadounidenses equivalentes a ese valor. El dinero se utilizará para reponer estos equipos y que la capacidad del ejército useño no se vea mermada por la ayuda a Ucrania. La segunda vía es muy reducida. Hablamos de apenas 1.600 millones de dólares que se otorgan al Programa de Financiamiento Militar Extranjero del Departamento de Estado. Este programa proporciona subvenciones y préstamos a aliados y socios como Ucrania, pero también como Israel o Taiwán, para comprar armas y municiones en los Estados Unidos. Más interesante resulta la tercera vía, que pretende mejorar la industria de defensa estadounidense y aumentar sus capacidades de producción y desarrollo de armas y de municiones. Y diréis, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues básicamente algo tan sencillo como que Estados Unidos sea capaz de construir más proyectiles de artillería del estándar OTAN que lo que hacía antes y que puedan equipararse a la capacidad productiva de Rusia. Ya sabéis ya que el mítico calibre OTAN es 155 milímetros, lo que es lo mismo 15 centímetros y medio. Unos proyectiles, pues que sí, son bastante nachovidalianos. El ejército ha gastado miles de millones en actualizar sus fábricas para hacer más balas de 15 centímetros y medio. Quieren hacer 85.000 proyectiles por mes para el 2028. Eso es el triple de la producción actual, pero aún así podría llevar años volver a llenar las reservas. Necesitan contratar gente, necesitan más acero para construir los proyectiles y necesitan tener una fábrica más grande. 15 centímetros y medio. Bueno, a ver, realmente nachovidalianos, tampoco. Pero en cualquier caso, con semejante calibre, la Alianza Atlántica hizo más méritos para llamarse la Liga de los Hombres Extraordinarios que Sean Connery con esa película que, en fin, es mejor no recordar. La cuestión es que Estados Unidos actualmente produce alrededor de 40.000 proyectiles al mes. El objetivo lo acabáis de escuchar, 85.000 proyectiles por mes para el año 2028. E incluso hay informaciones que sitúan esta meta en los 100.000 proyectiles para el próximo año. Recordad que en una guerra de desgaste gana el que tiene más balas. Rusia dice que puede producir 250.000 proyectiles al mes. Y diréis, ¿son cifras infladas? Pues puede ser. Pero no nos engañemos, no están tan lejos de la realidad. Recordad que Rusia está poniendo todo su músculo económico e industrial simplemente para producir más proyectiles. El representante de la inteligencia militar ucraniana aseguró que Rusia tiene capacidad para producir unos 2 millones de municiones al año
y ha completado hasta ahora el suministro para sus tropas en Ucrania con importaciones de proyectiles de Bielorrusia, Irán y Corea del Norte. Aunque bueno, en su caso son incluso menos nachovidalianos, porque la munición rusa es de 122 milímetros o 152 milímetros. Yo no sé si el tamaño importará, pero ahí lo dejo. En cualquier caso, si te cae uno de estos proyectiles, te mata igual. Obviamente, acelerar esta producción requiere de inversiones y el paquete de ayuda a Ucrania ya dispone de 7.000 millones de dólares para este tipo de actuaciones. Tener en cuenta que al comienzo de la guerra, la capacidad estadounidense se situaba en simplemente 14.000 proyectiles al mes. ¿Os parece una bestialidad elevar ahora la producción a los 100.000? Pues esperad un momento, porque hace un año, con 100.000 proyectiles, Ucrania no tenía ni para empezar. Más de 100.000 obuses de artillería al mes, unos 4.000 al día, es lo que dice lanzar Kiev. Según sus cálculos, necesitarían más del doble para romper las líneas de defensa rusa y mucho más para plantearse una contraofensiva. La segunda categoría que más fondos se lleva del paquete de ayuda de Ucrania, con más de un 28% de los mismos, es la de actividades militares relacionadas con la guerra de Ucrania. Estamos hablando de 3.300 millones de dólares que irán para financiar operaciones de inteligencia de Estados Unidos vinculadas a este conflicto y sobre todo de 13.800 millones de dólares destinados a la iniciativa de asistencia de seguridad de Ucrania. A través de este mecanismo, Washington proporciona fondos para tres cosas. Primero, para entrenar al ejército de Ucrania y enseñarles a utilizar todo ese armamento occidental que nunca han tenido en sus manos. Segundo, se utiliza para comprar armas en un mercado global, fundamentalmente equipos de estándar soviético, que son los que las fuerzas ucranianas están acostumbradas a utilizar. Y tercero, se utiliza para que Ucrania compre armas y equipos directamente a los fabricantes estadounidenses. Biden es el primero en destacar que ayudar a Ucrania también tiene efectos positivos para la economía estadounidense. Con misiles Patriot de Arizona, Javelin de Alabama y artillería de Ohio, Pensilvania y Texas. Es decir, estamos ayudando a Ucrania e invirtiendo en nuestra industria, fortaleciendo nuestra seguridad nacional y respaldando puestos de trabajo en casi 40 estados del país. El 13% de los fondos de ayuda a Ucrania, 7.900 millones de dólares, van directamente al ejecutivo de Zelensky para ayudarle a mantener activos los servicios gubernamentales esenciales. Aquí es importante indicar que este apoyo se estructura como un préstamo y no como una subvención. ¿Está pensando Biden en que Ucrania devuelva estos millones de dólares algún día? No exactamente, porque será relativamente sencillo para el presidente condonar estos préstamos a Kiev cuando llegue el momento, pero este detalle aparentemente insignificante ha servido precisamente para ganarse a los congresistas republicanos que finalmente han permitido que este paquete de ayuda haya sido aprobado. Y en parte tienen sus razones, porque no olvidéis que una cosa es apoyar a Ucrania y otra cosa es pensar que Zelensky es un santo. En cualquier caso, se ha conseguido de este modo el silencio y, por tanto, la aprobación tácita por parte de su jefe en la sombra, que es, ya sabéis, Donald Trump. Porque sí, aunque parezca imposible, Trump lleva semanas muy calladito en relación a Ucrania, y así parece que se ha cumplido lo que exigía la última vez que habló hace justo un mes. Estamos pensando en hacerlo en forma de préstamo en lugar de simplemente un regalo. Seguimos repartiendo regalos por miles y miles de millones de dólares y le echaremos un vistazo a eso. El resto del paquete de ayuda a Ucrania, unos 10.000 millones de dólares, se destinan a que Estados Unidos redoble su presencia en Europa. Ya sabéis que desde que empezó la guerra de Ucrania, Washington está mandando más armas, no solamente a Ucrania, sino también a las bases europeas. Más armas y más tropas. Eso, y ayudas también para refugiados ucranianos en los Estados Unidos. ¿Novedades importantes de este paquete? Pues principalmente una: los impronunciables misiles ATACMS, esos misiles de largo alcance de los que hablo un montón de veces en este canal, pero todavía no sé cómo pronunciar. Como ya os he contado varias veces, a finales del año pasado, Estados Unidos comenzó a suministrar a Ucrania sistemas de misiles tácticos ATACMS que eran más antiguos y eran simplemente de alcance medio, pero es que ahora Estados Unidos enviará las versiones más modernas con mayor alcance. Y ojo, porque esto sí es un cambio importante en la guerra. Atentos a lo que dice el consejero estadounidense de seguridad, Jake Sullivan. Ya hemos enviado algunos y enviaremos más. Lo haremos ahora que tenemos autorización adicional y dinero. No voy a dar números concretos por razones operativas. Creo que van a marcar la diferencia. Los ATACMS de largo alcance permitirán a Ucrania atacar las zonas más interiores de la península de Crimea, que como ya sabéis está controlada por Rusia. La línea roja que mantiene la administración de Biden es que Ucrania utilice el armamento proporcionado para atacar territorio de la Federación Rusa. O sea, bueno,
Crimea en los mapas rusos aparece como parte de Rusia, pero estamos hablando de territorio reconocido por todo el mundo que es Rusia. Pero mucho ojo, porque Reino Unido ya ha cambiado su criterio. Su ministro de Exteriores, el antiguo primer ministro David Cameron, acaba de anunciar en una visita a Kiev que Ucrania está bajo ataque y que tiene derecho a contraatacar como mejor considere. Dio luz verde para que el ejército ucraniano use armas británicas en contra de objetivos rusos. No discutimos ninguna advertencia, pero seamos absolutamente claros. Rusia ha lanzado un ataque contra Ucrania y Ucrania tiene absolutamente el derecho de contraatacar a Rusia. En cualquier caso, con estos 61.000 millones de dólares, la ayuda total de Estados Unidos a Ucrania desde que comenzó la guerra alcanzará, atentos, los 175.000 millones de dólares en materia económica, humanitaria y militar. Los últimos meses estuvieron marcados para Ucrania por la escasez de municiones debido al prolongado retraso de Washington para aprobar este nuevo paquete. Pero es que además, Europa fracasó en marzo en su compromiso de entregar a Ucrania 1 millón de proyectiles de artillería que habían prometido y no pudieron fabricar. Apenas pudo darles la mitad, y esto ha posibilitado que Rusia avance en el frente. Y aún así, todavía hay motivos para el optimismo en Ucrania. ¿A qué me refiero? Pues básicamente a que mientras estaban esperando más ayuda occidental, Ucrania ha conseguido una de sus mayores victorias. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Hundir la flota. Como os podéis imaginar, los primeros envíos del paquete de ayuda a Ucrania se centrarán en equipos que puedan enviarse rápidamente y que tengan un impacto inmediato en el campo de batalla. Desde luego que Ucrania los necesita como agua de mayo, y parece que la administración Biden hace tiempo que dio la orden de acumular la producción de elementos clave para Kiev. Y sí, aquí estamos hablando de municiones de artillería y defensa aérea, como los misiles antiaéreos Stinger, vehículos de combate de infantería Bradley, entre otros sistemas de armas. La mejor noticia para Ucrania es que ya no será necesario que el Congreso de Estados Unidos tenga que volver a aprobar nuevas ayudas hasta, por lo menos, después de las elecciones, lo que ofrece a Ucrania un panorama bastante más esperanzador del que hubiera tenido en caso de que este paquete no hubiera sido aprobado. Ahora bien, tampoco os pensáis que con esos 61.000 millones de dólares que llega de Washington, Ucrania tiene la guerra ganada, ni muchísimo menos. Si le sumamos la ayuda de 50.000 millones de euros que recibirá de la Unión Europea durante los próximos 4 años, y que gasta la mitad de su presupuesto simplemente en cubrir los costes de la guerra actuales, nos encontramos con que con todo esto, Ucrania a duras penas iguala el gasto militar de Rusia, que ha aumentado en 2024 hasta la friolera de 111.000 millones de dólares. Conclusión: Ucrania necesita un nuevo milagro en el campo de batalla si quiere ganar la guerra. Y diréis, ¿es esto imposible? Pues el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, asegura que todavía no es tarde para que Ucrania gane la guerra. Hay nueva ayuda en camino y tampoco podemos descartar otro milagro de las tropas ucranianas. Primero, resistieron la invasión e impidieron la victoria rápida rusa cuando todos pensábamos que sería pan comido para los chicos de Putin. Segundo, la primera contraofensiva, os recuerdo, que recuperó muy rápidamente mucho terreno y que supuso una gran victoria estratégica para Kiev. Y tercero, mientras en tierra firme el frente ha estado estancado durante meses, lo que ha logrado Ucrania en el Mar Negro es que es un milagro. Sin tener ni un solo buque de guerra en funcionamiento, Ucrania ha conseguido restablecer un corredor marítimo que, ojo, pero es imprescindible para sus exportaciones de grano. ¡Atentos! Al viajar por medio de lo que Zelensky llama un nuevo corredor humanitario, el barco se alejó de las aguas internacionales y permaneció principalmente dentro de las áreas controladas por los miembros de la OTAN, Rumania y Bulgaria, antes de llegar al Bósforo. ¿Os acordáis de que al principio de la guerra hubo un acuerdo con Rusia para que Ucrania pudiera exportar grano? Pues bien, Rusia lo rompió en julio del año pasado. Apenas un mes después, Ucrania tomó una decisión muy arriesgada. Reanudó sus exportaciones a través de un corredor marítimo alternativo, desafiando las amenazas rusas. ¿Por qué correr tantos riesgos? Pues ni más ni menos porque antes de la guerra, el 60% del comercio de Ucrania pasaba por sus puertos de aguas profundas del Mar Negro. La ruta alternativa del Mar Negro navega por sus aguas menos profundas, a salvo de los submarinos rusos, y lo suficientemente próximas a la costa para ser cubiertas por la artillería terrestre. Esta ruta está teniendo un éxito rotundo. Las exportaciones de Ucrania han recuperado los volúmenes que tenían antes de la guerra. Y diréis, ¿cómo lo han conseguido? Pues básicamente porque han convertido el Mar Negro en un auténtico infierno para los rusos. Todo comenzó cuando Ucrania hundió el buque insignia ruso Moskva, que, por cierto, si os interesa, tengo un vídeo dedicado a este buque y a cómo se hundió en mi canal hermano Megaprojects. Os dejo el enlace en la descripción. En cualquier caso, este hundimiento, este ataque, fue una señal una señal para la flota rusa de que sus embarcaciones tenían que alejarse de las costas ucranianas a más de 100 millas náuticas. Después, Ucrania recuperó
recuperó el control de la estratégica Isla de las Serpientes, que fue uno de los primeros puntos que atacó Rusia al principio de la invasión y que era clave, y es clave, para desbloquear los puertos del Oblast de Odessa. Y desde entonces, las fuerzas ucranianas desarrollaron un arsenal de misiles made in Ukraine, misiles y drones para cazar y hundir los buques de guerra rusos. Mirad. Península de Crimea. Una enorme explosión destruye un buque de desembarco naval ruso. Este video aficionado captó el momento exacto. El ataque en la ciudad portuaria de Feodosia fue reivindicado por la Fuerza Aérea Ucraniana. Ojo porque casi todo este armamento está hecho en Ucrania, y ojo porque se cree que la espectacular explosión de este buque, el Novocherkassk, fue causada por su carga de drones iraníes que estaban llevando para suministrar al ejército ruso. En cualquier caso, el Novocherkassk fue alcanzado por misiles de crucero, posiblemente alguno de los Storm Shadow y los Scalp que donaron Gran Bretaña y Francia. Y precisamente para esto es para lo que Ucrania necesita esos ataques estadounidenses de largo alcance. A falta de los misiles Taurus, que por cierto Alemania sigue sin querer entregar, los ATACMS pueden ayudar a que Ucrania pueda atacar bases de Crimea. De hecho, están centrando sus ataques en estos grandes buques de desembarco, y concretamente hablamos de los barcos de la clase Ropucha, o sea, de estos barcos. Y diréis, ¿por qué son tan importantes estos barcos? Pues porque pueden transportar hasta 500 toneladas de carga, es decir, 10 tanques y 340 soldados a la vez. Estos buques Ropucha podrían ser fundamentales para mantener el frente en caso de que Ucrania destruyera el puente de Kerch, que ya sabéis que es el puente que une Crimea con Rusia. Con estos nuevos ATACMS, el puente de Kerch está más a tiro que nunca. Ahora bien, gran parte de este éxito, de haber convertido el Mar Negro en la auténtica pesadilla del Kremlin, se debe al propio ingenio de Ucrania a la hora de idear drones marinos letalmente eficaces. Hablamos, por supuesto, de juguetitos como el famoso dron Magura V5. El dron marítimo Magura V5. Es la joya de la corona de las fuerzas especiales ucranianas. Su aspecto es el de una planeadora de color oscuro que alcanza una velocidad de unos 80 km por hora y puede llevar una carga útil de unos 320 kilos, lo que lo dota de una notable capacidad de destrucción si cuanto alberga en su interior es explosivo. Bueno, realmente digo famoso, pero es famoso en Ucrania, porque esta criaturita está hecha en los talleres ucranianos. ¿Conclusión de todo esto? Pues que los ucranianos están ganando las disputas marítimas sin tener un solo barco de guerra. Kiev calcula que han eliminado al menos un tercio de la flota del Mar Negro, 25 buques de superficie y un submarino, ojo, un submarino, han sido ya destruidos. 15 están en reparación, y la victoria ucraniana es tan increíble que ha obligado al resto de buques rusos a operar a distancias mucho mayores de la costa ucraniana. Es decir, que les están haciendo morder el polvo. El puerto de Sebastopol, que hasta ahora era la base principal de la flota del Mar Negro, que está en Ucrania, se ha vuelto demasiado peligroso, pero para los rusos. Así que han tenido que retirar a la mayor parte de su flota a Novorossiysk, a 350 kilómetros más hacia el este. Desde luego que estas son las mejores noticias que llegan desde Ucrania. Ahora bien, ¿qué está pasando en tierra firme? Pues ahí las cosas no van nada bien. Rusia asedia a Hasif Yar, situado en una colina que permite controlar toda la zona. Desde Bakhmut, a solo 10 kilómetros, Rusia le dispara artillería y drones sin descanso. Hacerse con Hasif Yar daría a Rusia acceso a una de las autopistas más importantes de la región. Una carretera que facilitaría sus esfuerzos para tomar feudos ucranianos como Kostiantynivka, el nudo ferroviario de Kramatorsk o Sloviansk. Efectivamente, Chasiv Yar es un bastión estratégico para Ucrania. Se sitúa en terreno elevado y está protegido por un canal con trincheras y otras fortificaciones recientemente reforzadas. Mantenerlo es clave para evitar un avance ruso hacia las últimas grandes ciudades de la región de Donetsk que todavía les quedan por ocupar. Y ahí es donde radica la importancia de la ayuda estadounidense y de que llegue pronto al campo de batalla. El alto mando de Ucrania teme que sus hombres no tengan aún los medios suficientes para defender Chasiv Yar y sea cuestión de tiempo que este enclave termine cayendo igual que cayó Avdiivka. Además, aunque una inyección de armas debería colocar a Ucrania en una posición más fuerte, Kiev tiene un problema aún más importante que resolver en los próximos meses. Un problema vital. Y no, esta vez no estamos hablando ni de armas, ni de dinero, ni de munición. Estamos hablando de personal. Hasta el último hombre.
Con la ayuda occidental camino del frente, la falta de efectivos amenaza con ser el nuevo gran problema de Ucrania. Y ojo, porque esto se viene arrastrando desde el fracaso de la contraofensiva de 2023. Entonces, Zelensky exigía más resultados y era una visión que chocaba con el punto de vista del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que como ya sabéis era el general Valery Zaluzhny. Esto ya os lo contamos en uno de los primeros vídeos del canal. Seguro que recordáis que en la oficina del presidente no había gustado un ensayo de Zaluzhny en The Economist en el que reconocía que la situación en el frente se había estancado y pasaba a ser una guerra de desgaste. Pues bien, después Zaluzhny reclamó la movilización masiva de 500 000 de efectivos. Zelensky se negó en ese momento y a comienzos de febrero el general escribió para la CNN otro ensayo en el que el ataque al gobierno de Ucrania fue ya demasiado explícito. Debemos reconocer la importante ventaja que disfruta Rusia en la movilización de recursos humanos y cómo eso se compara con la incapacidad de las instituciones estatales en Ucrania para mejorar los niveles de personal de nuestras Fuerzas Armadas sin el uso de medidas impopulares. Quizás Zaluzhny quiso comprobar aquello de que la pluma es más poderosa que la espada, y desde luego que ahora va a tener mucho más tiempo para escribir artículos y ensayos, porque el héroe de la primera contraofensiva ucraniana y máximo responsable de la fallida segunda contraofensiva acaba de ser nombrado embajador de Ucrania en Reino Unido. Una semana después de aquel escrito para la CNN, Zaluzhny fue fulminado. El presidente ucraniano Zelensky ha destituido al comandante jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, que llevaba 2 años en el cargo. Desde hace semanas había rumores sobre este relevo. Zelensky ha asegurado que el ejército necesita un cambio inmediato y un nuevo enfoque para que funcione. Ha nombrado como sustituto al coronel general Oleksandr Syrsky. Y si a este nombramiento le sumamos la llegada del paquete de ayuda estadounidense, es cuando podemos afirmar que la guerra de Ucrania entra en una nueva fase. El general Syrsky tiene fama de estar dispuesto a enfrentarse al enemigo, incluso si el coste en hombres y en equipos es alto. Y desde luego, este enfoque se distancia del adoptado por Zaluzhny, que era mucho más dispuesto a sopesar con prudencia los riesgos de cada avance. Una prudencia que encaja más en lo que describía el académico estadounidense Victor David Hanson, que en su obra maestra The Western Way of War sostiene cómo, desde la época clásica, los ejércitos de la cultura occidental han puesto en valor la figura del soldado. Por cierto, que este ensayo es muy recomendable y es uno de los libros en los que se inspira el cómic y la película 300 de Frank Miller. ¿Sabéis? La película está de los espartanos y tal. A mí personalmente me gusta mucho más el cómic, os lo recomiendo, tanto el cómic como la película, como el ensayo en el que está inspirada, que es The Western Way of War de Victor Davis Hanson. En cualquier caso, que cada vida cuenta en los ejércitos occidentales, o como diría el general Patton, el objetivo de la guerra no es morir por tu país, sino hacer que sea el otro quien muere por el suyo. General Patton. Esta filosofía está llevada a su máxima expresión en los tanques israelíes Merkava, que sabéis que son los únicos que sitúan su motor en la parte frontal del vehículo. Así es como refuerzan el blindaje con el que se pretende proteger a sus ocupantes. Pues bien, en este enfoque podemos ubicar a los ucranianos de hoy en día. Ojo, esto no es simplemente una cuestión ética o de derechos humanos, sino práctica. Pensad que Ucrania tiene muchos menos soldados que Rusia, así que tienen que cuidar a todos y cada uno de sus efectivos, no los pueden perder. Y como ya hemos visto tantas otras veces, Rusia se mueve en las coordenadas opuestas. ¿En cuáles? Pues en la de que 17.000 rusos tuvieron que morir solo para tomar Avdiivka, que se convirtió en una auténtica picadora de carne. En algunas batallas, Rusia desplegó su táctica de la llamada ola humana, que consiste en enviar a los campos de batalla a un gran número de soldados mal entrenados, a menudo reclutados en prisiones, para alentar a los ucranianos a gastar muchas municiones antes de desplegar tropas de mayor rango con armas y entrenamiento avanzados. El hecho de que ahora Ucrania trate de imitar estas tácticas rusas puede ser muy peligroso para su futuro, pero en cualquier caso esto es algo que debe valorar el general Syrsky, que probablemente ahora sea mucho más receptivo a las prioridades de su presidente. Recordad que Zelensky termina su mandato formalmente este 20 de mayo de 2024 y todavía no sabemos cuándo son las próximas elecciones, pero no olvidéis que Zelensky no deja de ser un político y, ojo, bastante populista, quiero decir. Sí, vale, todos admiramos su valentía, yo el primero, pero sigue siendo una estrella de la televisión que se presentó a las elecciones dispuesto a acabar con el establishment. ¿Os suena de algo la historia, verdad? Pues bien, si alguien piensa que a Zelensky no le importan las elecciones y solo está pensando en el futuro de Ucrania a largo plazo,
En fin, que siga soñando. Mientras tanto, el Kremlin se ha propuesto formar 2 nuevos ejércitos que requerirán entre 300.000 y 400.000 soldados adicionales. A estas cifras hay que añadir los 150.000 soldados que hacen actualmente el servicio militar obligatorio. Para que os hagáis una idea, un documento de estrategia publicado por el Ministerio de Defensa de Estonia el año pasado sostiene que Ucrania necesitaría matar o herir gravemente a 50.000 soldados rusos cada 6 meses. Y esto solo para impedir que el ejército ruso se fortalezca. Vamos, que Ucrania va a necesitar en el frente hasta el último hombre ucraniano en condiciones de luchar. ¿El problema? Pues el problema es que no hay voluntarios. Todos tienen algún conocido que ha ido al frente y que ha vuelto con los pies por delante. Así que sí, mucho Slava Ukraini, Geroim Slava y todo lo que tú quieras, pero de alistarse, poco. Es curioso porque hace 2 años resultaba bastante sencillo evitar la guerra. ¿Por qué? Pues porque había miles de voluntarios dispuestos a alistarse sin que les obligaran, con lo que el gobierno no tenía que poner muchos controles. En aquella época, conseguir los documentos para salir de Ucrania era cuestión de pagar unos cuantos miles de dólares al funcionario corrupto de turno y ya estabas fuera. Por ejemplo, aquí en República Checa, donde yo vivo, he conocido a muchos de estos. Y se calcula que 650.000 hombres en edad de luchar abandonaron Ucrania a pesar de la prohibición decretada por el gobierno. Los que están en el frente, como os podéis imaginar, están hasta las narices de estos ucranianos. ¿Por qué? Pues porque ya creen que ha llegado su turno. Así que Zelensky se ha tomado en serio este asunto y por fin ha empezado a tomar medidas. El gobierno ucraniano ha suspendido la expedición de nuevos pasaportes a sus ciudadanos varones en edad de combatir que residan en el extranjero. Se trata de una medida de presión para que estos regresen al país a luchar. Y llegados a este punto, no quiero dejar de comentar algo que me llama poderosamente la atención. Estamos hablando en todo momento de varones, porque las mujeres pueden marcharse sin ningún problema, aunque no tengan hijos. Fonseca, cuidadito, ¿dónde te metes? Pero bueno, ¿y a ti quién te ha dado vela en este entierro? ¿Quién te ha invitado a mi vídeo? Yo solamente estoy dando datos. De hecho, también tengo que decir que en el ejército ucraniano sí que hay mujeres. Concretamente hablamos de 65.000 militares, de las cuales 5.000 están en el frente. Ahora bien, hablamos de 65.000 mujeres en un ejército de casi 500.000 personas. Y además, esas mujeres son voluntarias. En cambio, los hombres ucranianos no pueden abandonar el país y, de hecho, podrían ser forzados a ir a filas en cualquier momento. tú! ¡Alístate en la marina! Sí, vale, muy bien. Me apunto. Por el momento, Ucrania ha logrado evitar este debate sobre si las mujeres deberían ir también a la guerra. ¿Por qué? Pues por lo que os decía antes, en la primera oleada de reclutamiento no había ningún problema en conseguir voluntarios. Soldados sobraban, así que el Estado podía hacer la vista gorda con todos los que se saltaban la ley para marcharse del país y no necesitaba plantearse ningún debate ideológico, ético, moral ni feminista. Pero ahora Ucrania necesita muchos más efectivos y de hecho el Parlamento acaba de aprobar una nueva movilización. Resulta que al final el tiempo le ha terminado dando la razón a Zaluzny y el propio presidente Zelensky ha dado su brazo a torcer y se ha rebajado la edad mínima de movilización de los 27 años a los 25. Con esta medida podría movilizarse a 500.000 más de ucranianos. Durante 2 años han estado evitándolo. Y diréis, ¿por qué? Pues porque Ucrania es un país con muy poca natalidad. Es decir, no pueden permitirse sacrificar a su generación más joven. Pero por otro lado, si no lo hacen, sacrifican a todas las demás. Y ojo, porque no estamos hablando de un servicio militar corto. Es decir, que no sería como la mili española, que eran solamente 9 meses. Atentos. Una ley pretendía plantear la desmovilización de soldados tras 18 meses en el frente o un total de 36 meses de servicio durante el periodo de guerra, pero al final se suprimió toda mención a la desmovilización. De hecho, los primeros en pedir la movilización son los soldados que ya están en el frente. ¿Por qué? Pues porque llevan 2 años luchando sin descanso y exigen un relevo. Creo que es bastante legítimo. Así que ahora es cuestión de tiempo que surja el otro debate. Fonseca, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Tú qué quieres? ¿Salir en la próxima campaña del Ministerio de Igualdad? Pues me vas a perdonar, Sergio, pero me parece lo más lógico. O sea, no tiene sentido que estemos hablando de igualdad entre hombres y mujeres y luego requisemos el pasaporte solamente a los varones. Pero vamos a ver, ¿dónde has estado estos años? Alma de cántaro, me parece que no te has enterado de cuál es el significado de la palabra igualdad. Ponte como quieras, Sergio, pero en Ucrania este debate se va a tener que dar, a no ser que termine la guerra en unos meses, cosa que dudo bastante. Y francamente me gustaría saber cómo se trata este tema concreto
en los medios españoles. Bueno, pues nada, tú sigue, dale, yo me voy haciendo las palomitas para ver cómo te despellejan en Twitter, crack. Bueno, pues aun a riesgo de ser cancelado, yo me voy a mojar. Yo creo que las mujeres sí pueden y deben combatir al mismo nivel que los hombres. ¿Lo escuchas? Ya vienen. Si queremos una sociedad realmente igualitaria, debe serlo en todos los ámbitos, incluida la defensa nacional. ¿Suena descabellado? Pues ahí tenemos el caso de Israel, uno de los 8 países del mundo en el que también las mujeres están obligadas a hacer el servicio militar. Vamos, que hasta Wonder Woman ha hecho el servicio militar. Vale, no Wonder Woman, sí Gal Gadot, que es la actriz, pero en fin, ahí está. En cualquier caso, ¿no estáis de acuerdo? Pues mira, me lo podéis poner en los comentarios. Eso sí, aquí se opina con respeto y con argumentos. Esto no es Twitter. Y llegados a este punto, vamos ya con vuestra sección favorita del canal. ¡Vamos con OnlyFans! Bienvenidos a OnlyFans, la sección donde contesto a vuestras preguntas, hago fe de ratas cuando toca y os cuento cosas que no dan para un vídeo entero, pero que sí que son interesantes. Y es que hoy quiero hablaros de algo muy importante, la ley de influencers que ha sacado el gobierno de España. Por cierto, que no me gusta nada la palabra influencer, pero eso es otra historia. Esta ley ha generado mucha controversia y lo que es peor, hay mucho cuñao, como decimos en España, mucho señor que iba para listo y se quedó en listillo, hablando sin tener ni puñetera idea. Por ejemplo, he llegado a oír por ahí que si te vas de España, ¡tatán!, mágicamente ya no te afecta. Imagínate la escena. ¡Hola, señor juez! Yo soy burrito blanco porque me acabo de mudar a Andorra. No funciona así. La policía no es tonta, ¿vale? Y el gobierno ya sabe que hay muchos youtubers que se van a Andorra y, en fin, no por ello eso te va a librar. Además, ojo al dato, porque puede que esta ley os afecte a muchos, aunque penséis que no sois influencers, y esto es importante. ¿Significa que esto va a ser el fin del mundo y el fin de YouTube? No, pero sí es verdad que incluye cosas que puedan ser problemáticas. Por ejemplo, abre la puerta a que la administración supervise lo que decimos, como ya hace con las televisiones tradicionales en España. ¿Hablamos de censura a lo Venezuela? Pues no. Pero sí puede haber multas en casos extremos. En España ya se han puesto multas y se ha ordenado parar coberturas mediáticas. En 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia le puso una multa de 6.000 euros a una televisión cristiana porque un cura dijo que vestir a un niño de niña y llevarlo así al colegio era adoctrinarlo y era contra natura. Básicamente, esta ley intenta equipararnos aún más con las televisiones tradicionales. En cualquier caso, para informaros mejor, os dejo un link a este vídeo que lo explica todo muy clarito. Es un vídeo hecho por mi abogado, donde os da todas las claves y todo el contexto para que lo entendáis. Como os podéis imaginar, mi abogado está especializado en este tipo de temas que nos afectan a los creadores de contenido y a los youtubers. Es mi abogado, lo recomiendo, y esto no es una promoción pagada ni muchísimo menos, pero creo que es un vídeo hecho por un profesional de este tema, que sabe bastante más que yo, y que os puede servir no ya para que os forméis una opinión de si os gusta o no os gusta la ley, sino para que veáis si tenéis que registraros o no tenéis que registraros. Y cuidado, porque hay multas. O sea, de verdad, no hagáis el tonto, sobre todo si tenéis un canal relativamente grande. Os dejo el enlace al vídeo en la descripción. Y llegados a este punto, ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que Ucrania debería movilizar a las mujeres en el frente? ¿Pensáis que este nuevo paquete de ayuda aprobado por los Estados Unidos marcará una diferencia real en el campo de batalla? ¿O más bien la guerra va a seguir estancada como hasta ahora? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí en Solo Fonseca saco vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos al canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.